este taller no tocará el ámbito de la liberación, que son aguas aún mucho más profundas y requieren de más capacitación y preparación. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a leer el versículo que es Josué 1, 6 a 7, y ese versículo lo hablo a cada una de ustedes. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparte a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Dios también hoy nos anima a ser valientes, mujeres diligentes, esforzarnos para conquistar territorios, lugares, centros educativos para Él. Nuestra motivación es extender su reino para que todos lo conozcan y todos puedan disfrutar de su amor y bondad. Si hoy estás escuchando este taller, es porque estás llamada. Y este llamado también es para ti. Tú no solamente luchas por tus cercanos, tú también tienes una visión de tu ciudad, de tu región y del país Chile. Vamos a la siguiente diapositiva. A lo que vamos lo imaginamos así, un campo de batalla. De un lado está el ejército del enemigo y al otro lado está el ejército de Dios. Esto es, obviamente los ejércitos no se ven así como en las fotos, ¿ya? En el libro de Apocalipsis hay pasajes que describen estos ejércitos. Si ustedes quieren leer más acerca de esto, está en Apocalipsis capítulo 9, versos 7 a 11 y 17 a 19. Ahí hay una descripción de los ejércitos. Y Efesios 6, 12 nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esto siempre tenemos que tener en nuestro enfoque, que nuestra lucha no es contra contra el hombre, sino contra el mundo espiritual de las tinieblas. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el ejército del enemigo, cuyo capitán es Satanás, diablo, maligno, ángel, caído, hay varios nombres que él se le da. Y hay gobernadores malignos, espíritus territoriales, llamados en la Biblia con los nombres de Belcebú, Astaró, Astarte, Leviatán, Belial, Asmodeo, Abadón, Mamón, Belfegor. Son algunos nombres. Hay principados y potestades, o sea, hay jerarquías y hay demonios. Por el otro lado, está el Señor de los ejércitos celestiales, Jehová, cuyo nombre ahí es Adonai Sebaot en hebreo. El Salmo 46, 7 dice, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y en Josué 5:14 se presenta como el comandante o príncipe del ejército del Señor. A José se le presenta, dice la palabra, el ángel de Dios. Pero la interpretación común que se le da es que el ángel es una cristofanía, porque todavía Josué no conocía a Jesucristo.
Él le dice que quite el calzado de sus pies, que es una forma de adoración, y Josué se postra sobre su rostro en tierra y le adora. No estaba permitido adorar a los ángeles, no está permitido, y los ángeles tampoco lo permiten que se le adore. Por eso podemos decir que ahí ya en esa lucha estaba Cristo presente. Él es nuestro comandante de los ejércitos celestiales y vamos a la siguiente. Entonces, el ejército de Dios está compuesto en primer lugar por el Señor de los ejércitos, que es Jesús mismo, los ángeles y la iglesia, que son todos nosotros los creyentes. Para entender eso, podemos remontarnos a Segunda Reyes 15:17, donde Eliseo se enfrenta a los sirios. Y dice la palabra, y se levantó de mañana Eliseo, y salió el que servía al varón de Dios, que era el criado, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Eliseo le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Padre amado, en esta mañana yo me paro frente a ti e intercedo por todas mis hermanas, para que tú nos abras hoy los ojos espirituales y los oídos espirituales, para poder contemplar y entender mejor de lo que consiste esta batalla espiritual que tú quieres enseñarnos. Vamos a la siguiente diapositiva. En Zacarías 4:6 dice el Señor: «No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Como un ministerio basado en la oración, que es nuestro ministerio, todo lo que nosotros hacemos debiera comenzar por ser orado. Nuestro departamento de intercesión, liderado por Ariela, actúa conforme a este principio. Con Sandra y Anita Uribe en un principio, se juntaron semanalmente para interceder por diferentes temas relacionados con nuestro ministerio. Y ahora se han sumado al equipo Claudia, Rosemary, Estefaní y Araceli, y les doy la bienvenida. Cuando alguna situación que vivimos o que observamos no refleja el reino de los cielos, entonces comenzamos a interceder. Para detectar qué es exactamente lo que no refleja el reino de los cielos o es contrario al reino de los cielos, tenemos que conocer la palabra que nos enseña cuál es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es el reino de los cielos. Y lo que no es la voluntad son enfermedad, falta de recursos, pecado. Todas estas cosas no reflejan el reino de los cielos y podemos interceder. Nosotros, los cristianos, somos los encargados de traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Somos los embajadores de Dios. Pero establecer el reino de Dios no es fácil, porque tenemos un opositor al que nos tenemos que enfrentar. De esto se trata la batalla espiritual.
Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando vivimos en un estado de guerra, lucha o batalla, hay dos estrategias que debemos considerar. La primera es la defensa y la segunda el ataque. Muchos cristianos se limitan solamente a la defensa o a tratar de reconquistar una área que han perdido al enemigo. Esto ha causado muchos estragos en el cuerpo de Cristo, porque el enemigo lleva la delantera y nosotros solamente nos dedicamos a responder o tratar de expulsarlo del lugar que ha invadido, dedicándonos solamente a la defensa de nuestros intereses. Si hacemos esto, nos volvemos egocéntricos y vivimos en una burbuja porque nos interesa nuestra área solamente. El segundo, el ataque, podemos decir que también hay grupos que se dedican únicamente al campo misionero que consiste en ganar nuevas almas para el Señor y desatienden su propia tierra, o sea, atacan, pero no cuidan lo que es de ellos. El resultado es que tienen muchas bajas y mucha rotación de miembros. Si estamos enfocados únicamente en llevar el evangelio a otros y a atender las necesidades de otros, nos volvemos nosotros mismos vulnerables. En el equipo de liderazgo hemos adoptado una mezcla de ambas estrategias. Tratamos de fortalecernos individualmente, como personas, como grupo, como ministerio, y al mismo tiempo tratamos de expandirnos constantemente. Es vital que nosotros no descuidemos nuestra casa, lo que nos pertenece. El equipo de intercesión es nuestra cobertura, es un respaldo. Esto es importante cuando salimos a la batalla. Es importante informar al equipo de intercesión para que puedan cubrirlas en oración. El actuar coordinado e informados, unidos y en común acuerdo nos ayuda. La planificación es más conveniente que una salida espontánea y genial, aunque la última palabra siempre tiene el Espíritu Santo y puede ser que en un momento quiera algo así espontáneo y genial. Pero esto es muy parecido a un partido de fútbol y lo pueden conversar con los hombres que les pueden explicar muy bien las estrategias. Existen los genios como Messi en un equipo de fútbol, pero el mejor genio no sirve si el equipo no es sólido y bien preparado. Solamente entonces él puede brillar. Y así está constituido nuestro ministerio y así trabajamos nosotros, todos consolidados y cuidándonos, ayudándonos. Vamos ahora a adentrarnos en la siguiente diapositiva que nos enseña más de la defensa y del ataque. En la defensa existen los que se llaman en la Biblia atalayas, son como vigilantes que tienen en la fortaleza un lugar especial donde observan el territorio y los atalayas tienen que estar 24/7 vigilando, ¿ya? Observando, oír y escuchar con sus sentidos espirituales, pedir al Espíritu Santo revelación de lo que pasa, estar atentos a su alrededor y también atentos a nuestro interior. Significa ser sensibles. Es una combinación de confianza en el Señor y estar dispuestos
a actuar a la primera señal. Aquí hay varias aparentes contradicciones. Debemos estar atentos, pero al mismo tiempo confiados. Debemos ser astutos, o sea, no ingenuos, pero al mismo tiempo inocentes, no pensando mal del otro, sin prejuicios. Aquí vemos lo que significa vivir en el mundo, pero pertenecer al reino de Dios. Son dos lugares que están en conflicto permanente y nosotros estamos en medio de este conflicto. Es una cosa, pero no totalmente una cosa, no es la otra, pero también es un poco la otra. Entonces, en eso nosotros necesitamos el equilibrio que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Con respecto al atalaya, quiero compartir un versículo que quiero leerles. Está en Ezequiel 3, 17, 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, este impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esto es un versículo fuerte, ¿ya? Que nos llama a que nosotros debemos actuar. Hay varias partes que a lo largo de este caminar que parecen contradictorios, vamos a aprender cómo los podemos interpretar. Si nosotros queremos vivir en paz en el mundo, no en conflicto, en nuestra burbuja, sin problemas, estamos haciendo un pacto de no agresión, un alto de fuego, pero ese pacto lo hacemos con las tinieblas. Somos entonces inofensivos para Satanás. Y a él le conviene que muchos de nosotros seamos así. Que seamos más preocupados por una paz momentánea que de una paz real y duradera. La paz que ofrece Satanás es una mentira, porque finalmente termina en una esclavitud y tormento implacable. Pero el Señor promete que si peleamos de su lado y somos esforzadas, tendremos paz en medio de la tormenta, una paz sobrenatural. Él es un Señor que nos cuida, nos protege y nos da momentos maravillosos de descanso y de gozo. Espero
que he podido aclarar la diferencia que es de ser una persona inofensiva, pero en paz en la guerra, que hay una diferencia entre ambos términos, ¿ya? Vamos ahora al ataque. El ataque requiere de que nosotros conozcamos el terreno a conquistar. Debemos espiarlo. Recuerden los espías de la tierra prometida. Saber de los acontecimientos actuales y pasados del territorio que queremos conquistar. Eso significa que sí, nosotros tenemos que escuchar noticias, leer el diario y saber lo que pasa. No podemos aislarlos de eso. Esto sería exactamente una paz engañosa. Debemos conocer también el enemigo, conocer sus estrategias, saber cómo opera. Y nosotros debemos elaborar una estrategia. En Salmos 45:5 dice que nuestro ataque tiene que ser flechas que caen al preciso, al blanco. Nosotros no damos patadas al aire, como dice también Pablo, que él no lo hace, sino que todo lo que hacemos tiene que estar bien enfocado. Además, nuestro ataque tiene que ser insistente, manteniendo una intensidad. No podemos ir con todo de un viaje y después decaer en nuestras fuerzas. Y al mismo tiempo debemos ser perseverantes, sostenidos en el tiempo. Esto todo requiere de planificación y de entrenamiento. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar en ver lo que es nuestra autoridad. Sobre esto hay mucha controversia, pero les pido que se abran a escuchar. Dice en Lucas 10:19, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Esto también está relacionado con la Gran Comisión. O sea, Dios dio autoridad cuando estamos en Cristo Jesús. De esto habla Marcos y habla Lucas. 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores, representamos el reino de los cielos. Y los embajadores tienen cuidado especial. Por eso está ese término también en la Biblia y nos llama embajadores, porque es tan así que la casa donde vive el embajador no puede entrar ningún policía del país. Está completamente, o sea, no se conoce eso que alguien invada la casa donde vive el embajador ni la embajada, no pueden entrar. Es un lugar como un refugio, ¿ya? Efesios 2:6 dice, y este versículo quisiera que lo vean muy detenidamente y lo atesoren. Y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Y dónde está sentado Jesucristo? Como lo ven, a la diestra de Dios. En Él nosotros estamos sentados ahí.
Dice 1 Corintios 15:27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Te animo a tener una gran variedad de versículos que te afirman en tu identidad en Cristo y tu autoridad sobre Satanás, como que lo juntes. En internet podemos encontrar esos, ¿ya? Y cada uno puede tener su arma ahí, de confeccionar la personal, la que más le gusta, los versículos que le dan fuerza, que le dan ánimo, que lo afirman, ¿ya? Ahora, les quiero recordar lo que habíamos dicho del atalaya, que su deber también es amonestar, hacer ver lo que está mal, llamar la atención, ¿ya? Y ahí hay nuevamente un terreno, un camino muy delgado, porque 1 Juan 2, 10 a 12 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, nosotros tenemos que llamar la atención si vemos algo que está mal, pero esto no puede sacarnos del amor a la persona. Es decir, es vital permanecer en el amor al prójimo. Siempre cuando estamos intercediendo por alguien, no podemos desatender el amor que sentimos por el otro. Si nuestro corazón no permanece en el amor al otro, debemos hacer un alto y pedir al Espíritu Santo que limpie nuestro corazón. Por eso es tan importante en la intercesión y en la batalla espiritual revisar continuamente nuestro corazón y nuestros motivos y ser muy diligentes en confesar y arrepentirnos de cualquier, por más pequeña desviación que sea. Esta fue la razón de todo lo que hemos aprendido en el último tiempo como ministerio y en el taller pasado. Hacerlos sensibles. Santiago 4, 11 a 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces vemos que hay algo que hace nuevamente tensión. Debemos amonestar, ver, llamar la atención a lo que no es correcto, pero no debemos juzgar, no ser jueces. La solución ahí está cuando vemos el pecado en orar a Dios, escudriñar nuestro sentir del corazón, nuestras motivaciones más profundas para amonestar y pedir a Dios que nos diga qué hacer. A veces puede ser difícil hacerle ver a otro un pecado, porque no queremos caer mal, porque queremos ser simpáticos, porque queremos ser los buena onda y no soportamos las reacciones del otro. Pero eso, como hemos visto, Dios no lo quiere. Él quiere que nosotros mostremos el pecado, porque si no, ese pecado cae sobre nosotros y Él nos llama a cuentas. Al mismo tiempo, tenemos que ser sumamente cuidadosos en no
hacer un juicio de los hermanos, de permanecer en el amor, de querer su salvación, de cuidarlos, de llevarlos amorosamente a Jesucristo, no ser duras, no ser desagradables, no ser contenciosas. En esto no hay receta, hermanas. No les puedo dar ninguna receta. Cada situación requiere de que nosotros conversemos con Dios y nos dejemos guiar por Él. Podemos decir que para efectos de la guerra espiritual, estando en Cristo, el enemigo y su ejército está bajo nuestros pies. Es decir, tenemos autoridad sobre él en Cristo. Con respecto a Dios, nuestra posición es humillarnos ante su magnificencia y poder. Nuestra posición con respecto a nuestros hermanos y todos los hombres criados es de igualdad de nosotros hacia ellos. Si Dios hace una diferencia entre los hombres, porque unos somos cristianos y otros no creyentes, esto es un acto de gracia de Él que comparte con nosotros. Pero Él es deseoso de extender esta gracia a todos los demás mediante nosotros. Voy a profundizar y decir que para efectos de la batalla contra el enemigo, tenemos la autoridad de Jesucristo, que Jesucristo tiene sobre las tinieblas. Con respecto a nuestros hermanos, somos iguales a todos. A Dios no le gusta que nos pongamos en un lugar superior a otros. Y frente a Dios, nosotros nos humillamos y reconocemos su soberanía. Esto es importante que lo tengamos siempre presente y nos revisemos si durante la batalla nosotros aún conocemos nuestro lugar, ni más ni menos. Vamos al enemigo. ¿Qué hará Satanás y su ejército en esta batalla que nosotros tenemos? Como hemos dicho, nosotros debemos conocer sus estrategias. Puede parecernos desagradable, repugnante, todo lo que tiene que ver con Satanás, pero nosotros tenemos que conocer las estrategias. Para los que conocen algo del fútbol o han escuchado a sus hombres, maridos o hijos, Bielsa era así, ¿no es cierto? Él estudiaba los videos del enemigo y día y noche estaba metido. Él estudiaba el enemigo, ¿ya? Esa era parte de su estrategia. Bueno, ¿cómo opera Satanás? He recopilado algunas cosas. Él trata de hacernos dudar del carácter de Dios. Por eso es tan importante afirmar los atributos de Dios en nosotros continuamente. Y eso nosotros lo hacemos en nuestras alabanzas, ¿no es cierto? Siempre refrescamos los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Eso es importante porque Él va a tratar de desvirtuar el carácter de Dios. O sea, no el carácter de Dios, sino lo que nosotros pensamos que es el carácter de Dios. Él quiere confundirnos también acerca de nuestra posición en Jesucristo con respecto a Él, Satanás y su ejército, lo que recién aprendimos. Por eso dije que es vital que siempre lo tengamos claro, dónde estamos parados nosotros. Él tratará de convencernos de que las pruebas y las tentaciones nos debilitan, cuando en realidad
están para hacernos más fuertes y resistentes. O sea, las tentaciones, nosotros, que Satanás nos pone, o nuestra carne, nosotros cuando nos sobreponemos, vamos a ser más resistentes. Y las pruebas que Dios nos pone, que son las pruebas de la vida, porque nosotros no vivimos en una burbuja exenta de problemas. Estas pruebas no están para destruirnos o debilitarnos, sino para ser cada vez más fuertes y para poder equipar también a otros y hacer a otros más fuertes o que puedan sobrellevarlos. Vamos a estar experimentados en la lucha contra Satanás por medio de hacernos más fuertes. De eso habla Santiago en el capítulo 1. Satanás también trata de mover nuestras motivaciones de lucha hacia nuestro ego y perdemos de vista que estamos luchando para Dios y para el reino y pensamos que es nuestra lucha. Ahí también tenemos que estar muy atentas, que nosotros edificamos el reino, no edificamos la reputación nuestra. Él trata también de convencernos de que una batalla perdida significa una derrota completa nuestra y que somos inservibles para Dios ya. Dios da siempre nuevas oportunidades, cada día. Cuando tú pierdes una batalla, sacude el polvo de tus pies y sigue. Miqueas te va a ayudar, Miqueas capítulo 7, versículo 8 a 9, te va a ayudar en esto. El enemigo también busca distraernos, desenfocarnos. No sé si se han dado cuenta que cuando quieren hacer algo, él levanta pequeños fuegos alrededor y tratamos de apagarlos y en eso podemos desenfocarnos y perder de vista lo que realmente queríamos hacer y pensar que esa fue la guerra real. Satanás busca continuamente brechas y portillos en nosotros, fisuras, para entrar y atacarnos en nuestros propios muros individuales y grupales. Y Dios permite que nos ataque en estos puntos débiles, justamente para que los conozcamos y podamos trabajar en cerrarlos. Si sabemos que tenemos un punto débil, lo confesamos a nuestros compañeros de intercesión y los cubrimos estos puntos débiles en oración de común acuerdo. Por esto, la sinceridad que estamos practicando y que estamos ensayando aquí como grupo es tan importante cuando estamos en una batalla, porque nunca vamos a ser perfectos. Si nosotros pensamos que vamos a salir a luchar recién cuando tenemos todas nuestras brechas y todos nuestros puntos débiles cerrados, entonces no hemos luchado porque estamos arriba en el cielo, ¿ya? La lucha es aquí y con lo imperfectos que somos. Pero nosotros podemos asegurarnos de estar cubiertas por la sangre de Jesucristo, es decir, confesadas, arrepentidas y recibiendo su perdón. Esto hace nuevamente conexión, no sé si se dan cuenta que hay permanentemente un link hacia el taller antes. Nosotros también, como hemos dicho, necesitamos entrenamiento y necesitamos equipamiento.
Y podríamos preguntar, ¿acaso la protección de Dios no es suficiente? Sí, Dios nos protege. Y como habíamos dicho, hay muchos versículos que afirman eso. Y además Él y su ejército celestial pelearán por y con nosotros. Lo hemos visto. Pero no podemos quedarnos así ingenuos y demasiado confiados en estos inamovibles. Nosotros aún así debemos adquirir experiencia, destreza, sabiduría, resistencia. Tenemos que capacitarnos. Jesús compartió mucho tiempo, 3 años, con sus discípulos, enseñándolos y luego los envió. David y sus valientes también tuvieron una preparación en la cueva de Adulam. Hay un versículo de Hechos, capítulo 19, 13, 16, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor, Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, que ellos tomaron la experiencia prestada de su padre, que era el jefe de los sacerdotes, de Jesús y de Pablo, para expulsar los demonios. Pero ellos no tenían ninguna preparación. Ellos no estaban experimentados y les fue muy mal. Es por eso que es necesario que nosotros poco a poco adquiramos experiencia y nos equipemos y adquiramos sabiduría y resistencia, sobre resistencia, que no nos impresionen las cosas así de fáciles, ¿ya? También quiero tomar otro tema aquí, que se habla en Mateo 7, 22, 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como hemos aprendido en el taller pasado, no debemos descuidar una relación fluida con el Señor. Y no debemos descuidar nuestra santificación por interceder y liberar a otros. Somos importantes para Dios y Él quiere tener una relación de conocernos, de frecuentarnos ya con Él, de estar siempre con Él. Entonces, si alguien hace señales o milagros, eso no habla de su carácter. Hemos dicho que necesitamos no solamente entrenamiento, sino también necesitamos equipamiento. Y ahí hay un versículo un pasaje que todos conocen, que está en la siguiente diapositiva, Sandra, Efesios 6, 13 a 17.
dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, tenemos que estar firmes, paradas, no vacilantes ni dudosas, con convicción, de una misma intensidad. Habíamos dicho de que esto requiere de administrar nuestras fuerzas. Es como una maratón, no puedo salir a 100 por hora y después bajar la velocidad, ¿ya? Porque ya no me queda aire. Tenemos que administrar nuestras fuerzas, no dejar desviar nuestra atención, enfocados, atentos. Habíamos dicho que Satanás da así fuegos, y entonces si nosotros corremos rápidamente para allá y tratamos de apagar ese ataque en ese momento, que está en otro lado, podemos perder de vista nuestro real objetivo. No, el cinturón de la verdad que dice aquí nos habla de que el diablo es un mentiroso. Él trata de instalar las mentiras en nuestra mente. Estos pueden ser falsos profetas o falsas enseñanzas, maldiciones que han hablado sobre nosotros y que nosotros creímos. Entonces es importante que nosotros busquemos todas estas mentiras y sustituirlas por la verdad. Pedimos al Espíritu Santo que nos muestre estas mentiras ocultas, anotarlas y sustituirlas por versículos, por la palabra, que establece la verdad en nuestra mente. Esto requiere de insistencia y continuidad en el tiempo. Permanentemente hay que hacerlo. La coraza de justicia habla de que hemos sido justificadas por la sangre de Cristo, confesados nuestros pecados y arrepentidos de hacer mal, decididas a glorificar nuestro Dios y extender y establecer su reino y trabajar para ello. No significa que nosotros hacemos justicia, significa que nosotras estamos justificadas y extendemos el reino. El que hace justicia es Dios. Calzado del Evangelio de la paz. Lo he tocado, aunque nosotros estamos en guerra con Satanás y su ejército, y no hay ni tregua ni fin para esta batalla que tenemos mientras estamos en esta tierra. Nuestro objetivo es traer a otros las buenas nuevas, que significan paz con Dios. Dios está de nuestro lado. Ese es el mensaje. Él quiere nuestro bien. Nuestra vida eterna es junto a Él y nunca nos defraudará. El escudo de la fe consiste en un trabajo constante. Un escudo es pesadito. Es un trabajo constante de mantener nuestra fe intacta e incrementarla más y más, prestando a la obra, atención a la obra del Señor, cómo Él trabaja, y escuchando testimonios de otros, agradeciendo todo lo que Él ya ha hecho. Y además también en ese trabajo de mantener nuestra fe en alto, cuando nos podemos cansar, tenemos la ayuda como Moisés de otros que pueden levantar nuestras manos. Ellos nos pueden ayudar a mantener la fe intacta.
Cuando llega un dardo del enemigo que trata de instalar una mentira en nosotros, inmediatamente levantamos nuestro escudo de la fe y respondemos, no dejamos pasar este dardo, pues el fuego se extiende y hay que detectarlo y apagarlo inmediatamente. Es diferente este fuego a lo que yo les dije de los fuegos que arma Satanás para que nosotros vayamos corriendo a apagarlo. Por ejemplo, voy a hacer la diferencia. Ayer, mientras yo estaba preparando esto, yo estoy en un grupo de oración, se accidentó el hijo de una amiga en una subida que hay aquí y estaba muy mal y pidieron oración. Pero yo no podía dedicarme a la oración en este momento, sino que tenía que estar enfocada a terminar el trabajo aquí. Y dejé la intercesión al resto del grupo de intercesión. Si yo me habría metido ahí a investigar qué lo que le pasó, había perdido tiempo que yo necesitaba para seguir trabajando aquí. Del fuego que yo estoy hablando, de esos dardos, son que te puede llegar, Patricia, tú no eres capaz de terminar bien el trabajo, Patricia, tú no se entiende lo que tú estás diciendo, y yo tengo que mantener mi enfoque confiada en que yo puedo dar el mensaje. Esto fue el trabajo que yo tuve que hacer. No sé si pude explicarles aquí la diferencia entre apagar un fuego que me anda a la mente versus a alguna batalla chica que se está librando al lado tuyo y donde tú corres a apagarlo y pierdes el punto de vista del objetivo principal. Seguimos. Tenemos el yelmo de la salvación, recordando en todo momento quiénes somos, que ya somos salvos. Aunque podemos caer, estas caídas no determinan nuestra condición de hijos. Nos podemos levantar nuevamente y seguir peleando. La espada del Espíritu es nuestro combustible, es la palabra de Dios. Nos aferramos a esta en todo momento. Si nos desorientamos o estamos rodeados de tinieblas, la palabra almacenada en nuestra mente, nuestro corazón, nos guardará y nos sostendrá. Por eso es tan importante siempre estar conectada con la palabra. Yo tengo claro que hay libros enteros acerca de la armadura, ¿ya? He tratado de reducir esto a algo conciso y preciso que nos sirva. Pero si ustedes quieren profundizar, pueden leer obviamente estos libros y pueden adentrarse en cada uno de los temas. Volvemos a lo que es nuestra batalla. Supongamos que ya somos equipadas y expertas y logramos alcanzar victorias para nuestro Señor y su reino. Entonces tenemos que tener cuidado de no jactarnos del poder que el Señor nos ha entregado. Vamos a leer juntas Lucas 10, 17, 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué genial! Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará.
pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, cuando Satanás cae, es un espectáculo, ¿no? Este relámpago es algo fascinante. Nos puede encandilar. Y sobre este tema me gustaría hablar y profundizar. Es muy común escuchar a cristianos hablar de las manifestaciones de Satanás y su ejército. Muchas veces en una forma admirada o así, o con morbo o con fascinación. Este es el inicio del ocultismo, la admiración del poder de Satanás, que se viste como ángel de luz, o sea que puede encandilar o fascinar. Es algo muy extraño y siempre tenemos que tener cuidado. Muchas películas están basadas en este efecto sobre nosotros. Hay mucha gente que trata de aceptar, y presten atención a lo que voy a decir ahora. Hay gente que trata de aceptar la existencia de Dios reconociendo los poderes espirituales de las tinieblas. O sea, no sé si lo han escuchado, es porque Satanás hace esto y esto y hace esas manifestaciones, yo creo que puede existir un Dios. Esto es una trampa. No es el camino correcto de reconocer a Dios. La existencia de Dios y su poder no se reconoce porque existe Satanás y su poder, pues el Creador es el principio y el fin. No nos dejemos hipnotizar por la serpiente como Eva. Vamos a la siguiente diapositiva. No vayas a la batalla sola. Dice Eclesiastés 4:10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Este versículo yo siempre lo conocí con respecto al matrimonio. Y el Señor me lo regaló ahora para este tema y me parece que cobra un nuevo sentido, ¿cierto? Que necesitamos ir de a dos. Y también Jesús mandó a sus discípulos de a dos. Por lo tanto, podemos decir, ponte de acuerdo con otra hermana, si vas a la batalla. Analicen juntas la situación. Anoten todos los puntos débiles propios y de la situación a cambiar. Cúbranse mutuamente en oración, reconociendo sus debilidades y disponiéndose a mejorar. Y elaboren una estrategia de acción, un plan sostenido en el tiempo. Ahí ven el juego de ajedrez, un juego de estrategia que ejemplifica bien esta guerra, que es la visión, adelantarse a lo que el enemigo hace. Así nosotros tenemos que ser estratégicos. Dice Mateo 10:16. Y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos. Otras versiones dicen prudentes, listos, atentos, como serpientes. Y sencillos, inocentes, inofensivos, humildes como palomas. Nuestro caminar cristiano es un camino angosto.
No podemos caer en un extremo o en el otro. Para eso necesitamos siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Él es nuestra luz, nuestra lámpara, y nos direcciona. No hay una fórmula o receta mágica. No hay una ruta preestablecida. Es más bien como un GPS que permanentemente recalcula la ruta según nuestras desviaciones o según las situaciones del tránsito. Es decir, que necesitamos estar firmes en seguir las instrucciones del GPS, no dudar en su autoridad y de su bien para nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que ser flexibles a obedecer cualquier cambio o corrección de la ruta. También debemos poder discernir la voz del GPS de cualquier otra instrucción que viene del enemigo. Vamos a la siguiente diapositiva. Es la única que encontré, es un poco borrosa, pero es la que a mí más me hace sentido. Porque muchas fotos muestran un camino en bosque, pero el camino es así de estrecho. Hay un abismo en ambos lados. Como ustedes han visto, es difícil de mantener el equilibrio. Y el único que nos guía y nos toma de la mano y al que seguimos es a Jesucristo en este camino. Para distinguir su voz y para estar seguras a siempre escuchar solamente su voz, les comparto el versículo que yo más amo, que es Juan 10, 27, 8. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Este es el versículo que a mí me ayuda en momentos de discernimiento y de duda, para detectar la voz de Dios, para saber que yo siempre escucho a Él y solamente a Él. La declaro permanentemente en mi cabeza, en mi mente, sobre mí misma. A continuación les comparto algo que es elaboración mía. Yo, por favor, esto no es la ruta, no es el GPS, es algo que les puse aquí, que ustedes lo pueden mirar, pueden meditarlo, y son algunos puntos para hacer como un chequeo, ¿ya? El 8 puede ser el 1 de ustedes, o ustedes pueden añadir más a medida que ustedes van a ser más diestras, y sin lugar a duda, esto lo que yo les he compartido es solamente un inicio burdo de lo que Dios les habla a cada una de ustedes. Quizás esa sea la razón que en las iglesias tampoco se enseña, porque sabemos lo torpes que somos y que no podemos darle nada perfecto o nada que está a prueba completamente de balas, y decirles que no tienen que pedir a Dios ayuda, que tienen que seguir dejándose enseñar por ellos. Pero con toda humildad yo les he entregado hoy esto. Y confío que ustedes van a ir mucho más lejos, que ustedes serán entrenados por el Señor,
que cada uno puede poner sus propios puntos, sus propios enfoques y subir más en esta preparación en la que nosotros nos hemos entrado. El Señor guiará su entrenamiento. Doy la palabra a Sandra. Gracias, Patti. Ha sido muy edificante esta charla y sabemos que el Señor obviamente nos quiera a cada uno de nosotros. Entonces, lo que habíamos hacer ahora, pero la verdad, por el tiempo y todo, pensamos mejor que sea un desafío para la casa. Entonces, la idea es que igual vamos a reverlo, reanalizarlo, vamos a mandar nuevamente también el video que está grabándose y todo, para que ustedes puedan hacer esos pasos, ¿cierto? Primero que nada, buscar una hermana para interceder, ya que oren, ven como el Señor les provee a una persona para interceder. Como lo hacemos también en el ministerio, ¿cierto? Porque nosotros siempre decimos, se hace un grupo cuando una mamá esté con una necesidad de orar por sus hijos y los colegios y busca a otra mamá. Esa es la forma como empieza el ministerio. Y ahora también es eso, si tienes como una carga, también es ahí siempre buscar a alguien para que puedan interceder, porque lo hacemos de a dos. Entonces, juntas pueden buscar un objetivo de intercesión. Eso es ahora más que nada también para que podamos ensayarlo, ¿cierto? Para que podamos buscar un objetivo que podrían ser como sugerencia un colegio que está cerca de su casa, que todavía no está cubierto, o la ciudad completa, o la región en la que viven, ¿cierto? O la comuna. Y ahí esto no vamos a empezar a trabajar, la verdad, porque ahí tenemos que empezar a analizar juntas esas 2 semanas cuáles podrían ser los puntos débiles para direccionar su intercesión. Entonces tienen que autoanalizarse a ustedes, en ver dónde tienen puntos débiles, donde los dos se tienen que cubrir el uno al otro en oración también, para que realmente esa unidad que se da realmente está basado en la transparencia también, porque eso es importante, ¿cierto? Eso hablamos porque tenemos que conocer la hermana el uno al otro y para que nos podamos cubrir también oración y saber dónde tenemos que cerrar las puertas también. Para poder tener como una base sólida para poder anotar después cada punto y establecer un plan de acción de la ciudad, del colegio o de la región. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que analizar también la región, la ciudad, dónde están los puntos débiles de esos, de esos colegios, ¿cierto? De la ciudad. Entonces, a un lado, uno tiene que también ver los puntos débiles de uno, pero después, en la plan de acción, uno tiene que ver los puntos débiles de la región, del foco, del objetivo en que ustedes quieren interceder. Porque como dijo la Patti, podemos obviamente orar en cualquier lado, ¿cierto? Pero ahí no va a ser direccionado, no va a ser así, vamos a llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, por eso es importantísimo de tener esa estrategia y analizar dónde están los problemas de la ciudad. Ya, obviamente son los típicos que pueden ser drogas, pero a veces o la delincuencia, pero también pueden ser otras cosas, ¿cierto? Entonces ahí es donde pedimos que siempre el Espíritu Santo nos guíe en eso, que nos muestre, que nos... y es muy chistoso muchas veces que al final de repente escuchas algo, ya vas a escuchar algo en la tele, vas a escuchar algo de tus vecinos. Entonces ahí es donde esos son más que nada las direcciones que tienen que discernir. Al final también viene ahí el discernimiento, obviamente. Y después empezar a interceder en común acuerdo sobre esos puntos, no desviarse, sino realmente, como siempre lo hacemos también en el ministerio, estar ahí en común acuerdo sobre ese punto y no empezar
con todos los otros puntos que también uno puede pensar, ¿cierto? Si no, son esos puntos que ustedes se establecieron. Entonces, eso es como un poco el desafío para que lo puedan hacer y nos encantaría escucharle después cómo les va. Ya no estamos diciendo que tienen que hacerlo la próxima semana, pero pueden verlo durante esos 2, 3 meses que vienen, 4 meses. Bueno, ahí estaríamos muy felices de escucharle. Y si tienen una duda, consulta, aquí está la Patti, no hay problema. Ella puede también dar algunas recomendaciones más o ayudarles en eso. Pero eso es como un poco la base de nuestro ministerio, de ser muy específico en orar, de conocer los puntos débiles, de conocerse a sí mismo también, de ser transparente el uno con el otro y también ser honesta con uno mismo, sabiendo dónde nosotros también estamos débiles en las cosas. ¿Ya? Eso es como un poco el desafío para la casa. No sé si tienes algo más para decir, Pati. Entonces, bueno, podemos decirles que, Sandra, si tú quieres, hacemos una oración final para dar el permiso de que las que quieran se puedan retirar y las que tienen todavía dudas pueden permanecer un rato y podemos, digamos, seguir conversando, ¿ya? Ya, sí. Pero para que puedan retirarse en tranquilidad y en paz. Ya. Ya, Dios Padre, te damos las gracias, Señor, porque ha sido un tiempo de edificación en tu palabra, porque hemos escuchado muchos versículos que nos alientan el corazón también, que nos fortalecen sabiendo que somos hijos tuyos, Señor, que somos embajadores tuyos, Señor, que tú a través de tu sacrificio, Señor, esa autoridad que tú tienes sobre las tinieblas, lo diste a nosotros también, Señor. Pero lo podemos hacer solamente en ti, no podemos hacerlo solo, porque si no, nosotros nos desviamos y no sabemos y al final lo estamos haciendo mal. Pero en ti, con el Espíritu Santo, Señor, tú nos das esa autoridad, Señor. Tú moriste por eso, Señor. Tú te levantaste, resucitaste y ascendiste. Y estás ahora al lado de nuestro Dios Padre, Señor. Y por eso tenemos esa autoridad de interceder, de interceder contra las tinieblas, pero sí o sí tenemos que estar bien preparados, como dijo la Pati, Señor. Ayúdanos de vestirnos de los versículos de Efesios, Señor, también. A veces nos olvidamos de eso, a veces, muchas veces ni lo pescamos. Y te pedimos perdón por eso, porque esa es realmente es algo que tenemos que hacer, tenemos que tener el yelmo de la salvación, tenemos que estar seguros de nuestra fe, tenemos que llevar el evangelio, tenemos que estar en verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos de hacer eso aún más claro para nosotros y tomarnos de esos versículos, Señor, para estar ahí listo para la batalla junto con otros, Señor, porque tampoco solo no es bueno de hacerlo. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Señor, porque pudieran asistir muchos mamás, Señor. Y bendice a la Pati, Señor, porque realmente refortalezcala, Señor, renueva su fuerza, Señor, para que realmente, y bendícela, Señor, solamente bendícela y bendícela aún más con sabiduría e inteligencia tuya, Señor, en todos esos temas de crecimiento que es tan valioso para ese ministerio, Señor. Te lo pedimos, Señor, y danos una buena fin de semana junto con nuestros amados y contigo, Señor, siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Eso. Sandrita, hay una pregunta ahí importante que hace... ay, no veo el nombre. Lindsay se llama. Ah, ya. Lindsay Rodríguez. Ya. Si hay una guerra espiritual que estamos librando, lo hacemos es para un fin de ganarlo. Entonces, si hay liberación de alguna manera, porque la hermana al principio comentó que no hablaría de liberación, si mal no recuerdo. ¿Quiere me aclarar en este punto, por favor? Eso.
No quiere. Lo hemos conversado con Sandra antes, hoy en la mañana. Hay dos formas de liberación. La liberación se puede producir paulatinamente con la intercesión, obviamente, ¿ya? Pero la liberación que yo estaba diciendo que no me meto no es el exorcismo como tal, ¿ya? Esa pelea que uno va a un pastor o alguien y un equipo los libera de un demonio o de una posesión. De esa no me refiero a eso, ¿ya? No nos incumbe a nosotros como ministerio enseñar sobre eso. No es nuestro ámbito. Eso lo dejamos enteramente a las iglesias y a los pastores. Claro, es más que nada la liberación que estamos hablando, es más que nada de interceder por las regiones, por las ciudades. O por una persona, un hijo también es también puede ser liberado de un vicio o de una atadura, ¿ya? ¿Alguna duda, algo que quieren compartir? Yo quiero hacer una consulta. ¿Ya, Evelyn? Lo que pasa es que me impactó mucho el texto que hablaba sobre la atalaya en Ezequiel, a pesar de que ya lo había leído antes, pero ahora me llamó mucho la atención, sobre todo en el contexto de este taller donde se habla de la defensa y ataque. Esos conceptos me llamaron mucho la atención y quería preguntar si esto se refiere, no sé si es muy tonto lo que voy a preguntar, pero si esto se refiere a específicamente en el contexto de la oración de intercesión, de interceder en oración por otros en esta batalla espiritual, o se refiere directamente a ir a esa persona que yo sé que está actuando mal y confrontarlo con su pecado y decirle, exhortarlo y decirle, oye, tú lo estás haciendo mal y luchar en ese sentido. ¿En ese sentido se refiere al ataque o se refiere a interceder en oración simplemente? Nosotros como ministerio, y la Sandra seguramente va a decir lo mismo, somos de oración, no somos de levantar y marchar y hacer campañas por internet ni por las redes sociales, ¿ya? Eso nuestro ministerio no lo hace, es todo en intercesión lo que nosotros hacemos. Pero te voy a responder, tú eres mamá, somos mamás. Y para las mamás es fuerte ese. ¿Ya? O sea, las mamás no es solamente intercesión, es corrección. Si nosotros no corregimos nuestros hijos, las consecuencias van a estar para nosotros. Y la Biblia lo dice en varios aspectos, por lo tanto, es fuerte eso. No hay que tomarlo, por eso existen los versículos que hablan de que la nuera se enfrenta con la suegra y de que esta paz que nosotros anhelamos de que todo sea el jardín Edén, yo me siento muy identificada en eso, y que todo esté siempre buena onda y lindo, y entonces yo estoy bien con el Señor. Esto no es tan así, pero no significa que yo peleé con la persona. Tiene que ser siempre en el amor. Tienes que ser siempre en que yo quiero lo mejor para el otro, pero con mansedumbre, con humildad, con todos los frutos del espíritu. ¿Ya? No es con
con agresividad, no es con ganas de pelear verbalmente así, entrar en una guerra verbal, pero sí decir lo que no está bien. No sé si he podido responderte, Evelyn. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo o necesita aclarar algo o comentar? Me gustaría, si puede, compartir un pequeño testimonio de lo que recién consultó Evelyn. Yo recibí eso que tú nos dijiste como para los hijos, para nuestros hijos, como nuestra primera responsabilidad, nuestra primera tarea, como de ser capaces de corregir a nuestros hijos. Y bueno, me sucedió durante las primeras meses de encierro, que estaba muy preocupada porque uno de mis hijos estaba actuando muy mal. Y yo estaba afligida por eso, porque él es un ente de oración. Él es una persona a la que yo he defendido, he rogado por él, he pedido que tome su fe en serio, y me sentía muy afligida porque lo veía que estaba en malos pasos y no tenía la autoridad espiritual para ir donde él. Finalmente le dije, mire señor, yo voy a, no soy capaz de ayunar, pero necesito que usted ponga su mano, que haga algo, porque yo no lo puedo seguir viendo así, que él va al despeñadero. Y finalmente yo me encerré, me puse a orar, y el Señor me dio unos versículos que yo dije, ya, tengo que hacerlo, tengo que tener esa conversación con él. Señor, yo voy en tu nombre, en tu poder, con tu autoridad, que no sea la mamá la que está hablando, que él entienda que esto es por amor, que no sea torpe, que no sea aprensiva, que no sea retona, que no sea esa mamá que él no va a escuchar, que seas tú. Y él no lo recibió bien, porque mira, yo debo reconocer que en ese momento Dios le habló a mi hijo muy fuerte. A mí me dolió lo que le dijo, porque fueron palabras muy reveladoras de lo que él estaba viviendo y de cómo se estaba él apartando del Señor y ofendiéndolo y entristeciéndolo. Y yo me sorprendí porque en realidad no era la mamá hablándole, era el Señor reprendiendo a mí. Y me seguí orando por él porque me di cuenta de que él no lo recibió bien en su corazón. Y seguí orando, seguí rogándole al Señor, y el Señor me dio un versículo que habla de la corrección, que la corrección es por amor, que el Señor no deja que lo que Él ama se vayan, que Él los busca, los corrige, y que los hace pasar a veces cosas difíciles para atraerlos, no para alejarlos. Y en ese momento Él me dice, mamá, gracias, ahora lo recibo como la corrección del Señor, no como tu corrección. Y eso fue como de parte de Dios, no. Eso quería llegar. Gracias, Jimena. Yo creo, Sandra, que si no hay ninguna pregunta más, cada uno se quede con lo que recibió. Traten de descansar. Yo sé que fue muy pesado esto hoy día. Si ustedes van a estar cansadas, es normal, porque es una batalla grande que se luchó hoy día, se los puedo asegurar. Entonces, hoy día traten de disfrutar la familia, traten de dejar de cantar lo que recibieron. Los quiero mucho, las quiero mucho, y les doy la bienvenida, y quédense con esa bonita imagen de la princesa que pelea. Así el Señor las ve, ¿ya?
Así somos y eso es nuestro deleite, que Él nos ve así. Somos preciosas princesas guerreras para Él. Ya, gracias a todas y bueno, ahí nos vemos en una próxima instancia. Ya habrán otros talleres más en algún momento. Vamos a comunicarlos y los queremos mucho. Que tengan Igualmente, una vacación. que Dios las bendiga. Para que Y se un besito, mi cariño a todas ustedes, hermanas. Chao, besitos, bendiciones. Chao, Besito. Pati. Bendiciones.